Dios es bueno. Dios es bueno. Podemos y lo lograremos. Dile que está a tu lado. Podemos y lo lograremos. La palabra que está en Filipenses 4:13, yo creo que todos la lean conmigo. Está ahí escrito y todos la sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios nos dice hoy nuevamente, nos recuerda, nos declara para que se entierre aún más en nuestros corazones y en nuestra mente, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso el tema de hoy es podemos y lo lograremos. Yo vengo a hablarle a un pueblo, yo vengo a hablarle a alguien que por alguna otra razón todavía piensa que no puede. Por alguna otra razón se siente estancado todavía. Hay gente en la vida que por años han estado estancados en un pensamiento, han estado estancados por algo que los marcó hace años. Hay gente que piensan que nacieron para estar así. Hay gente que, y me perdonan la expresión, pero hay gente que piensa que nacieron para estar fastidiados. Hay gente que dice, yo las he oído diciendo, yo estoy así porque Dios quiere que yo esté así. Yo estoy en esta condición porque esta es la voluntad de Dios para con mi vida. Y Dios me quiere fastidiar. Pues yo te vengo a decir en esta hora que esa no es la voluntad de Dios para con ninguno. Y menos para los que le sirven a Dios. Tú eres un siervo, una sierva con propósito. Tú eres útil en sus manos. Ninguno aquí nació ni fue diseñado por Dios para vivir una vida de derrota, una vida triste, una vida que nos está encogiendo pena. Yo sé que hay gente que han experimentado situaciones en la vida que al día de hoy los detienen. Han experimentado situaciones que al día de hoy tal vez los marcan, tal vez fueron marcados por una experiencia en su juventud, en su niñez. Y esas experiencias a veces pueden ser aún de la misma familia. Situaciones que experimentaron en su vida y fueron creciendo con esa espina, fueron creciendo con ese dolor, fueron creciendo con esa experiencia muy marcada en su vida, y al día de hoy todavía eso no los ha dejado marchar como Dios quiere que marchen. Cuando tú viniste a Cristo, tú eres una nueva criatura y te cubriste el propósito de Dios en tu vida. Tú antes ibas por una vertiente, tú antes ibas por otro camino. Tú antes de recibir a Cristo tenías unos planes en tu vida. Ibas a estudiar esto, ibas a trabajar en esto, ibas a vivir en este lugar. Cuando Cristo te rescata, Cristo cambió el panorama de tu vida. Amén. Algunos ya no estudiaron lo que pensaban estudiar, como yo no estudié lo que pensaba estudiar. Hay algunos que Dios sí les permitió terminar su carrera. Hay tal vez algunos que Dios les permitió trabajar en lo que querían trabajar. Pero tu manera de pensar cambió porque ahora Cristo es real en tu vida. Amén. Cuando Cristo es el foco, cuando Cristo es el centro de tu vida, tu manera de pensar cambia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que tenemos que atesorar realmente en nuestra vida es que ahora todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo no puedo vivir con una mentalidad de que yo no lo puedo. Yo no lo puedo vivir con una mentalidad de que no tengo la capacidad. No puedo vivir con una mentalidad de que soy muy poca cosa para eso. Porque si Dios te llamó para algo es porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que tú puedes dar. Dios sabe el depósito que hay en ti. Lo que pasa es que a veces nosotros no hemos descubierto ese depósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay gente que no sabía que tenían unas capacidades hasta que Dios despertó en ellos ese deseo de hacer algo para Él. Y ahí se dieron cuenta de que, wow, puedo hacer muchas cosas. Ahora me doy cuenta de que hay unas cosas que yo podía realizar, pero había unas experiencias en mi vida que no me dejaron poder llegar a donde yo podía llegar. Pero como ahora yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo lograr muchas cosas en este caminar. Ahora, lo que Dios quiere realizar, lo que Dios va a hacer con tu vida, Él siempre lo va a alinear todo para que lo puedas hacer.
todo lo que Dios te ha declarado que quiere hacer con tu vida, poco a poco lo verás. Tal vez no lo vas a ver de la noche a la mañana, pero poco a poco tú vas a ver cómo Dios va ordenando tu vida. ¿Cuántos éramos unos desordenados aquí? ¿Cuántos de niños cuando nos quitamos las medias y la ropa la tirábamos en el piso? ¿Ah? A veces desde niños ya empezamos con unos comportamientos que mostramos un desorden en nuestra vida, y aún creciditos, adultitos, estoy hablando de 21 años para arriba, todavía algunos hemos conservado ciertas áreas de nuestra vida en las que todavía tenemos que ordenarnos un poco. Todavía tenemos que, ¿verdad? Como que unos asuntitos que tenemos que mejorar en nuestras vidas. Pero Cristo nos ayuda en ese orden. Para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida tenemos que ordenarnos. Y parte de la obra del Espíritu Santo es ordenarnos. Una de las cosas que vemos el día de Pentecostés precisamente es que Dios no solamente salvó vidas en ese día, sino que comenzó un orden en la iglesia. Allí predicó uno que fue Pedro. Allí no se pararon los otros 11 discípulos a predicar la palabra, a tratar de dar una palabra. No, hubo un orden. Dios estableció un orden ese día y usó a Pedro para traer una palabra a un pueblo de tal manera que pudiese recibir la salvación de sus almas. Y una gran iglesia comenzaba en victoria en ese día. Pero comenzó con un orden, y Dios, una de las cosas que Dios hace con nuestra vida es ordenarla, ponerla en su sitio. A veces tenemos que ser puestos en nuestro sitio para poder cumplir con un propósito. Si Dios no realiza los cambios necesarios en nuestra vida, no vamos a cumplir el propósito. Podemos declarar esta palabra de Filipenses 4:13 todos los días de nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo tenerla escrita en todas las tazas de café que yo uso, que todas las mañanas para tomar café. Puedo tenerla pintada en los cuadros. Puedo tenerla, puedes hasta tatuártelo si quieres. No sé lo que tú sabes. No vaya a hacer eso. Pero puedes plasmar esa palabra donde tú quieras. Pero para que se haga realidad en tu vida, tú tienes que permitir la obra del Espíritu Santo. Amén. Solo de esa forma lo lograremos. Hay un potencial grande en cada uno de nosotros. Tú no puedes estar 40 años con el mismo pensamiento de yo no lo puedo. ¿Cuándo tú vas a salir de eso? Tú tienes que salir de la mentalidad de que tú vas a estar toda tu vida de la misma forma. A mí me da pena que gente exprese lo que yo decía al principio. Yo nací para estar así. Yo nací, esta es mi condición, este es lo que Dios quiere con mi vida. Y a veces hay gente aún dentro de la casa de Dios que está con ese pensamiento. Yo nací para estar en pruebas todo el tiempo. Yo nací para estar llorando todo el tiempo. Yo nací para andar en una carcacha todo el tiempo. Déjame decirte una cosa. Dios es un Dios de bendición. Mi Dios es un Dios que prospera. Ay, Elías va a predicar prosperidad. Se dañó Elías. Se dañó. Atiéndeme bien lo que te voy a decir. A lo último del Salmo 1 dice que todo lo que hace prosperará. Y no estoy hablándote de hacerte rico, sino que todo lo que tú haces prospera. El ministerio que Dios ha puesto en tus manos, cuando tú lo ejercitas, todo prospera. Y cuando digo prospera es que logras victoria, es un ministerio próspero. No estoy hablando de que estás en la radio, en la televisión o alcanzas niveles internacionales, pero lo que tú haces, cuando lo haces para el Señor y lo haces de corazón, va a prosperar. Esto no es cuestión de cuántos likes tú tienes, esto no es cuestión de cuántos views tienen tus videos en YouTube. No es cuestión de cuán renombre tú tienes en este reino, porque el renombre aquí en la tierra de nada vale. Yo prefiero ser renombrado en el cielo y que aquí nadie me conozca para hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él me dijo que hiciera. Tú tienes que entender de que tú puedes, de que tú tienes la capacidad, porque el Espíritu Santo está contigo. Y te voy a hablar de un personaje que todos conocemos, un personaje muy famoso. Quiero usarlo porque este personaje era la persona tal vez menos indicada para la obra a la que Dios lo llamó. Pero Dios lo llamó. Dios llama a gente
que usted dice no sirven para eso, pero Dios lo llama para eso, porque Dios es el que pone el orden de eso. Nosotros tenemos una visión de cómo Dios debiera hacer las cosas, pero Dios hace como Él quiere. Amén. Porque no es como yo quiero, es como Dios quiere. Amén. Aunque a mí me parezca absurdo, aunque a mí me parezca ridículo, pero cuando Dios decide hacer algo, cuando Dios decide llamar a alguien para un ministerio en específico, ¿quién somos nosotros para juzgar a esa persona? ¿Cuántas vidas nosotros hemos visto que estaban en un mundo de pecado, que estaban en un mundo donde no se veía un buen futuro para esa persona, pero una vez es rescatado por Cristo, el cambio es tan maravilloso en su vida que han alcanzado cosas grandes que nadie esperaba de ellos? Este reino, este camino está lleno de gente que está así. Y tal vez tú eres uno de ellos que estás ahí sentado. Tal vez contigo la gente te señalaba, la gente decía cosas de ti, la gente no te veía un buen futuro para tu vida. Pero cuando Cristo te rescató hubo un cambio. Cuando Cristo te rescató, la gente comenzó a notar en ti que verdaderamente hay un depósito de Dios en tu vida. Moisés era el tipo de persona que estaba escondido, huyendo. Tuvo 40 años escondido, fugado. Estaba fugado, porque él había fugado de Egipto. Él estuvo escondido, lejos de donde lo buscaban, desconocido, no tenía fama, no tenía capacidades, era tartamudo, el hombre menos indicado para una tarea demasiado grande. Pero a Dios le place usar lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, a los que se creen grandes. Pero Moisés, cuando fue llamado por Dios en el capítulo 3 de Éxodo, Moisés puso muchas excusas, y tantas veces son las excusas que tú pones para detener lo que Dios quiere realizar en tu vida. Estas son las excusas que tú pones cuando Dios te dice a ti que tú puedes y que lo puedes lograr. Pero cuando Dios te llama, tal vez pones estas excusas. La primera excusa que Moisés le puso a Dios está en el capítulo 3, verso 11 de Éxodo. Cuando Moisés le dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa fue una de las primeras preguntas que yo le hice a Dios cuando Él me salvó. Yo cuando me convertí, cuando comencé a servirle a Dios, sentí ese fuego como lo he testificado antes aquí. Sentí esa necesidad de Dios, esa hambre de llenarme, de leer la palabra, de buscar su rostro. Yo ese mismo año me convertí en enero y en agosto de ese mismo año me metí al instituto bíblico. Y había ese deseo, pero no estaba todavía como encarrilado, todavía no estaba como alineado a lo que Dios quería hacer. O sea, yo sabía lo que estaba haciendo conmigo, pero yo no entendía todavía. No estaba claro dónde Dios quería llevarme. No estaba claro cuál era mi llamado. No entendía aún, pero tenía el hambre, tenía el deseo. Yo buscaba, yo me llenaba de Él. No me perdía ningún servicio, iba a todo. Ninguna salida, ninguna me las perdía. En los ayunos, ahí estaba en los ayunos, las vigilias, ahí estaba en las vigilias. Había una vigilia de jóvenes por otra iglesia, y ahí íbamos los jóvenes a esa vigilia a compartir con ellos. Yo estaba en ese ambiente donde quería enchufarme bien con Dios, pero todavía no estaba claro en lo que Dios quería hacer conmigo. Y una de las cosas que pasaba por mi mente en ese momento era que quién era yo. Yo veía a otra gente que Dios las usaba, otra gente que Dios las llamaba, pero yo siempre me decía, ¿quién soy yo? Yo estoy aquí, nadie sabe quién soy yo. Yo estoy, tal vez sí estoy buscando a Dios, pero estaba confundido en ese sentido. ¿Quién soy yo? Yo me veía a mí mismo, yo decía, yo no cualifico para esto, no cualifico para lo otro, yo no cualifico para nada. Yo decía, yo no cualifico para nada. Cuando usted ha visto un opening para un empleo, ese puesto de empleo tiene unos requerimientos. Y si usted no cumple con esos requerimientos, usted no cualifica. Es más, si tiene 10 requerimientos, a lo mejor usted tiene 9, pero hay uno que te descualifica totalmente. Y es un poquito frustrante a veces encontrarse en ese tipo de situación. Y tal vez yo miraba los tipos de ministerio que había en la iglesia
Y yo rápido me autodescualificaba de todos ellos. Moisés se autodescualificó rápidamente, dijo, ¿quién soy yo? Porque el plan que Dios le está proponiendo a Moisés era algo grande. Entonces cuando Dios nos habla, cuando Dios nos abre los ojos, uno abre los ojos y dice, oh, pero esto es grande, Señor, que yo no creo que yo sea la persona indicada para esto. Dios le está llamando para sacar un pueblo completo de Egipto, que había sido esclavizado por 400 años. Y Moisés no solamente ve la grandeza de lo que Dios quiere hacer, sino que él se acuerda de que en Egipto él era el más buscado. Él salió huyendo de Egipto porque lo habían buscado, porque le había matado a alguien, hacía 40 años. Habían unos miedos en Moisés. Comenzó a resurgir el pasado, comenzó a resurgir en su corazón las cosas que había hecho anteriormente. Todavía lo perseguían, tal vez por un momento se le había olvidado, pero ahora vuelve a surgir esa memoria. Y esa memoria fue suficiente para autodescualificarse. La memoria que a veces llega a nuestra mente de lo que pasamos en la niñez o en la juventud, cuando nos marcaron, a veces vuelve a atacarnos y eso nos autodescualifica automáticamente. Nosotros mismos nos autodescualificamos, no porque yo pasé por esto, no porque esto todavía a mí me duele, no porque esto que me pasó a mí me ha marcado de tal forma que yo estoy convencido y convencida de que no voy a poder realizar esa tarea a la que supuestamente Dios me ha llamado. Pero Dios viene a cambiar esa mentalidad, porque Dios viene a decirnos que todo lo podemos, que todo lo podemos. Moisés tuvo la mentalidad y Dios tuvo que cambiar la mentalidad de Moisés. Le dice Dios a Moisés que él podía. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta que a veces nosotros nos hacemos. ¿Quién soy yo? Yo estoy en un sitio ahora mismo, en una posición, he estado bajo la gracia de Dios, obviamente por su gracia y solamente y únicamente por su gracia. Dios me ha llevado a sitios donde jamás yo pensaba llegar. Dios me ha puesto en prominencia en algún momento de mi vida en sitios donde yo jamás pensaba estar. Dios me ha permitido alcanzar unos logros en mi vida que yo jamás pensaba lograr. Porque en un principio yo me decía, ¿quién soy yo para llegar a eso? ¿Quién soy yo para lograr eso? Yo me acuerdo que cuando en el tiempo aquel nos convertíamos, en el altar solamente se podían parar los pastores, los ministros. Ahí nadie más se podía parar. Además, había un dicho que yo oía mucho de que si alguien se paraba en pecado y alguien se levantaba en el espíritu y lo bajaba del altar. Yo vengo de esa generación que decía eso, que vivía eso. Y para mí pararme ahí, yo decía jamás y nunca podré llegar ahí. Jamás y nunca. Yo no nací para eso. Dios tiene su gente para eso. Cualquiera menos yo. Y Dios tuvo que cambiar mi mentalidad. ¿Cómo cambió mi mentalidad? Abriendo unas puertas. Porque Dios nos dio la llave del reino de los cielos. Dios nos abre las puertas. Yo les decía un par de semanas atrás que Dios nos abre puertas, que Dios nos da la llave del cielo, como se la dio a Pedro. Le da la llave de los cielos. Y Pedro fue una persona que es de ese mismo tipo de personas. ¿Quién era él? Un pescador, sin educación. Pero miren las cosas grandes que Dios hizo a través de este hombre. Dios tiene puertas y va a llegar el momento dado en que vas a tener la llave correcta para abrir esa puerta. Porque hace un par de semanas yo decía que no cualquier llave abre cualquier puerta. La llave es para una puerta, no abre todas las puertas. Hay unas puertas indicadas por las cuales Dios te va a entrar y Dios te va a indicar el momento para abrirla. Dios tiene que hablar con Moisés. Dios tiene que ahora comenzar a cambiar una mentalidad. Y después de que Dios habla con él, vuelve Moisés con otra excusa. He aquí llego yo a ellos. Lo primero que ellos me van a preguntar es ¿quién te envió? ¿Quién te envía? ¿Qué yo les voy a decir? ¿Cómo yo puedo hacer comprender a esta gente de que tú te me has revelado? ¿Cómo yo puedo hacerle convencer a esta gente de que al Dios por el cual ellos llevan años clamando para ser liberados de esta esclavitud es el que se me ha presentado? Ellos saben que yo huí. Ellos saben que yo salí de aquí corriendo.
Ellos saben lo que yo hice. Y yo voy a llegar ahí diciendo que tú me enviaste. ¿Cómo yo puedo llegar y convencer a esta gente? ¿Quién te envió? Ellos me van a preguntar, ¿y quién te envió? Y yo le contesta, le vas a decir, yo soy, te envió. Yo soy, te envió. Y tal vez cuando usted lo lee, usted dice, con eso Moisés no los va a convencer. Por ese yo soy de Dios, yo veo poder en él. Ese yo soy, porque ahí es donde Jehová por primera vez declara su nombre a alguien. Ni siquiera Abraham se lo había declarado. Se lo declaró por primera vez a Moisés. Dice, dile yo soy el que soy. Dile yo soy, te envío. Tal vez usted va y le dice yo soy y usted dirá no, nada va a pasar. Por esa palabra que sale de la boca de Dios, ese nombre de él tiene poder. Ese nombre de él tiene poder de convencimiento. Ese nombre, al ser nombrado de la boca de Moisés, va a desatar un poder sobre ese pueblo para que sean convencidos de que verdaderamente Jehová, Dios de los ejércitos, es el que está enviando a Moisés. Pero Moisés, no convencido con eso, vuelve con una excusa. La más clásica que tal vez hemos visto en la casa de Dios: no me creerán. ¿Cuántos no creyeron en tu ministerio? ¿Cuántos no creyeron en tus capacidades, en tus posibilidades? ¿Cuántos aún dentro de la casa de Dios te dijeron que tú no ibas a poder? Es más, te animaste a hacer algo y vino alguien y te desanimó, y no fue del mundo, fue de la iglesia. Vino alguien dentro del mismo reino, porque el diablo tiene gente de aquí, no voy a decir aquí, no voy a decir aquí, pero dentro del mundo, ¿verdad? Dentro de nuestras iglesias, nuestras congregaciones, el enemigo tiene gente cola que aparentan espiritualidad. Es más, hablan lenguas y brincan y saltan. Es más, profetizan. Si lo dejas, te ponen la mano y te llaman a ministrar a las naciones. Pero no son de Dios. Por eso uno tiene que estar enchufado con Dios para no discernir estas cosas. Por eso la búsqueda de Dios es esencial, sobre todo en este tiempo, donde hay tanta confusión en las casas de Dios, donde hay tanta gente que con una profecía han levantado una iglesia, levantado supuesto ministerio, porque de una profecía que fue en la carne totalmente, la gente en su emoción fueron convencidas y ahora están confundidas. Y por eso ya están creyendo disparates en otros lados. Y están hasta idolatrando a esos líderes en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque una emoción los embargó, los convenció, y como no había una relación fuerte con Dios, fueron arrastrados por ese viento. No había una raíz. No estaban solidificados en la roca, no estaban parados en la roca. Y fueron llevados por esa clase de viento, esa clase de doctrina falsa. Pero Dios, que es tan bueno y misericordioso, nos habla de tantas formas a nuestras vidas, para que nosotros nos podamos dar cuenta de este tipo de personas y nos demos cuenta de que hay gente a veces en la casa de Dios, a veces que no están muy alineados con su propósito, que quieren confundir a otros. Por eso cuando alguien venga a desanimarte, cuando alguien venga a decirte que tú no puedes, cuando alguien venga a decirte tú no tienes la capacidad, yo no creo que Dios te llamó a eso, tú confía en la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida, porque ya Dios te dijo que tú todo lo puedes, porque Él te fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Cuidado con ese tipo de personas, porque son los que no creen. Y Moisés dijo, no me van a creer. No me van a creer. Esta gente, tan pronto ya empieza a decirles que tú me llamaste, que te me presentaste en una zarza ahí ardiendo, que tú me hablaste, que vas a sacar por la gente, esa gente a mí no me va a creer. Y tal vez tú mismo todavía no crees en lo que Dios quiere hacer contigo. Tú tal vez no crees en una palabra que Dios te ha dado. Yo he oído gente que reciben una palabra de Dios y ellos rechazan esa palabra de Dios porque ellos ya están autoconvencidos de que no pueden con eso a lo que Dios los ha llamado. Muchas veces tienen temores a aceptar lo que Dios ha llamado. Y una de las cosas, hay dos razones por las cuales mucha gente no acepta el llamado.
Tienen miedo a dos cosas. Primero, tienen miedo al fracaso. Tienen miedo a fracasar. Tienen miedo de que van a perecer, de que la gente al final va a burlarse de ellos. Dios no te va a llamar a algo para que tú fracases. Dios no llama a nadie a fracasar. Dios no llama a nadie al camino a perecer en el camino. Eso no pasa. Y el segundo miedo que mucha gente tiene es al éxito, precisamente. Hay mucha gente que le tiene miedo al éxito. Y usted dirá, ¿cómo va a ser si hay gente que le tiene miedo al éxito? Hay mucha gente que tiene miedo y piensa, y cuando llega ya, ¿qué voy a hacer? Sienten que eso es mucho para ellos. Sienten que es demasiado para ellos. Y hay gente que le tiene miedo al fracaso y hay gente que le tiene miedo al éxito. Pero cuando Dios te llama a algo, olvídate si la gente te dice que vas a fracasar y no le tengas miedo al éxito. Haz lo que Dios te dice. Porque si Dios te dice que lo hicieras es porque tú puedes hacerlo. Cuando Dios te llama a algo es porque tú puedes hacerlo. Dios no es loco. Dios es ordenado. Y dentro de su orden va a hacer cosas que ante nuestros ojos parecen un desorden, pero están en el orden de Dios. Y eso es lo que sucede aquí muchas veces. Por eso Dios llama a Moisés. Y cuando él dice, no me creerán, Dios le dice a Moisés que tú tienes en tu mano una vara. Pon esa vara en el piso. Y dice la palabra que esa vara se convirtió en una culebra. Y lo perseguía. Dice que Moisés estaba huyendo de ella. Tal vez yo también aquí, si vemos una ahí en el piso, en la Florida, aquí como hay tantas, huimos de ella. Pero Dios le permite a Moisés ver un milagro. La palabra dice que si no creen por la palabra, creerán por los milagros. Y de las pocas iglesias o movimientos que creen en milagros somos nosotros. Hay muchos movimientos en este mundo que profesan a Cristo, pero no creen en los milagros. Hay muchos que piensan que los milagros eran para antes, que eran para el tiempo de Moisés, de la iglesia primitiva, que después de la iglesia primitiva los milagros cesaron. La palabra no dice que iban a cesar los milagros. Iglesia, en este mundo que vamos a encontrar gente dura, vamos a encontrar gente con corazones duros. Y Cristo los encontró en su tiempo, y muchos de ellos, hasta que no vieron un milagro, no creyeron. La palabra misma, las palabras de Jesús misma es la que nos dice que si algunos no van a creer por la palabra, pero van a creer por los milagros. Así que nosotros tenemos que procurar ser una iglesia de milagros. Tenemos que ser una iglesia que procuremos que los milagros de Dios se ven a este tiempo, porque si creemos en lo sobrenatural, tenemos que experimentar lo sobrenatural. Si declaramos los milagros, tenemos que ver los milagros. Y cuando los veamos, tenemos que testificarlos. Tenemos que gritarle al mundo, tenemos que decirle al mundo, no podemos callarnos lo que Dios nos ha hecho con nuestra vida. Tenemos que declarar el milagro que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que declarar al mundo del lodo en que fuimos sacados. Tenemos que declarar al mundo de la oscuridad en la que estábamos plantados y cómo Dios nos sacó a la luz. Tenemos que declarar al mundo la enfermedad que teníamos y que ahora, por milagro de Dios, aún contra lo que la ciencia y los médicos decían, estamos sanos en el nombre del Señor. Pero tenemos que declarar la iglesia. Tenemos que dejar las excusas a un lado. No podemos decir quién yo soy. No podemos estar diciendo quién nos envió. Tú sabes quién te envió. No declares, no te creerán, porque no se trata de que la gente crea, sino de lo que Dios cree en ti. Dios confía en nosotros. ¿Usted sabía eso? No, pero nosotros somos los que tenemos que confiar en Dios. Claro que sí. Pero Dios te da un depósito porque Él confía en ti también. Él sabe lo que tú eres capaz. Él sabe dónde tú puedes llegar. La otra excusa que le dijo Moisés no fue suficiente para ver el milagro de convertir la vara en culebra, ni meter la mano en su seno y sacar una mano leprosa, que ese fue el otro milagro que Dios le muestra a Moisés. No fue suficiente para Moisés ver los milagros. Y él buscando huir, le dijo, yo no sé hablar. Mira, yo no sé hablar. ¿Cuántos aquí pensaban que no sabían hablar? Cuando yo me convertí a los 18 años, jamás, lo más que yo tenía miedo era pararme frente a la gente a hablar. Yo no sé ni cómo pasé el cuarto año, porque tuve que hacer muchos informes orales.
Y lo más que me aterraba a mí era hacer un informe oral. ¿Cuántos aquí le aterraba eso? ¿Algunos les aterró? Hay gente que no, hay gente que le gusta, que eso le sale natural, pero a mí Dios no me dio eso en un principio. A mí me aterraba. Yo me paraba ahí, yo miraba a la pared y no miraba a nadie. Y ahí yo decía lo que tenía que decir. Si me entendían, no sé si me entendían lo que yo decía. Yo lo que quería era salir de eso. Y una ansiedad que me provocaba. Un nerviosismo increíble. Moisés, que dice la palabra que él era tartamudo, tenía esa condición de tartamudez, tal vez tiene esa excusa extra de decir, a la que yo empiezo a gaguear ahí, a la que yo empiezo a decir ahí que tú me enviaste a sacarlo, y yo empiezo a gaguear, esa gente se va a reír de mí. Esa gente no van a creer, esa gente va a decir, un hombre como tú, que oíste, que no sabes ni hablar, ¿tú te crees que Dios va a llamar a una persona así? Y Moisés se aferró a lo último que tenía, porque ese ya era su último recurso, esa era su última excusa. Soy tartamudo, no sé hablar, yo no sé cómo yo voy a expresarme ante este pueblo. Y Dios le habla y le dice que él iba a usar a Aarón. Fíjate, Dios no le sanó la tartamudez. Que tal vez usted diría, bueno, yo te sano eso en esta hora y ya no tienes excusa. Te vas a quedar gago. Le vas a hablar bien a tu hermano, que tu hermano te entiende todo lo que tú dices. Y tu hermano va a hablar al pueblo. Oye, pero qué complicado es Dios. Dice, pero qué complicado es. ¿Por qué no lo hizo de una forma más facilita, un camino más suave para Moisés? Arréglale el asunto y ya está. No. Es como Dios quiere. Es como Dios decide. Y eso no fue impedimento para Moisés lograr el ministerio que logró en su vida. Fíjate. Y cuando ya Moisés no tuvo más cartucho, a lo último le dijo en el verso 13, el capítulo 4, envía a otro como quiera. Como quiera envíate a otro. Como quiera usa a otro. Como quiera, olvídate de mí. Yo no quiero ir. Y a veces, muchas veces estamos estancados simplemente porque queremos estar estancados. A veces estamos parados en el mismo sitio por años sin progresar porque queremos estar así, porque nos da la gana de estar así. Porque Dios nos ha hablado, a veces Dios nos ha ministrado, a veces Dios nos ha recordado, por aquí nos entra, por aquí nos sale. No queremos hacerle caso a la voz de Dios. Y hay un peligro con no hacerle caso a la voz de Dios. Porque el que no le hace caso a la voz de Dios vive frustrado. El que no le hace caso a la voz de Dios vive amargado. Qué malo es bregar con una persona amargada, ¿verdad? Qué malo es trabajar con una persona que vive con esa amargura en su vida. Que vive con esa frustración constante en su vida. Que vive echándole la culpa a todo el mundo. Vive echándole la culpa a todo el mundo de lo que ha pasado en su vida. Algunos le echan la culpa a Dios inclusive de lo que pasa en su vida. Pero están así porque ellos quieren estar así. Están así porque el orgullo los tiene parados en un mismo sitio. No los deja moverse, no quieren aceptar algo que Dios les ha hablado. No hay una persona más difícil de bregar. Usted le puede preguntar a psicólogos, pastores, psiquiatras. Usted le puede preguntar a los mejores consejeros. No hay una persona más mala para trabajar con una persona que está llena de orgullo, que no quiere moverse de la posición en que está. No hay nada más difícil que eso. No hay nada más difícil que insistir en una posición equivocada. Que insistir en una posición que nos hace permanecer en el fracaso y en la amargura. ¿Usted ha visto gente así? A mí me da tristeza ver gente que pudiendo llegar lejos en la vida, teniendo un potencial tan grande, habiendo Dios puesto unas capacidades en ellos, no las han ejercido porque están firmes en una postura de no querer moverse de donde están. Están firmes en una postura de no querer
obedecer a Dios. Ellos planificaban algo y cuando Dios les presentó lo que planificaba Él para ellos, ellos quisieron quedarse con su plan y no aceptar el plan de Dios. Y cuando tú no aceptas el plan de Dios, por un momento las cosas van a aparentar ir bien en tu vida. Por un momento las cosas van a parecer como que, ok, todo está bien, estoy viendo que todo me va bien, creo que tomé la decisión correcta, pero tarde o temprano te darás cuenta, Dios mismo permitirá que te sucedan cosas en tu vida que te hagan darte cuenta de la equivocación que cometiste. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor seguir el plan de Dios y no seguir con el plan que yo tenía. Yo quería ser ingeniero, esa era mi meta. Desde que yo estaba en high school, yo estaba que yo iba a ser ingeniero. Yo estaba que yo iba a entrar a Mayagüez a estudiar ingeniería eléctrica. Eso es lo que yo, allá en Puerto Rico, la Universidad de Mayagüez es la única que en aquel momento daba ingeniería en Puerto Rico. Y yo insistí en ir allá, traté de llegar allá. Y ella empezando la universidad me convertí. Eso fue mi primer semestre en la universidad. Llegó Cristo a mi vida en el mismo medio del plan que yo tenía, y el panorama de mi vida cambió. El panorama de mi vida se trastornó completamente, pero aún yo insistí en tratar de llegar a ser ingeniero. Y me fui a estudiar ingeniería. Después de que comencé en Humacao, pues yo empecé el primer semestre en Humacao, mi plan era trasladarme después a Mayagüez. Y oí de esta universidad que abrieron nueva, la Politécnica en Torrey, que estaba dando ingeniería. Y yo dije, yo voy para allá. Y me transferí para allá. Me transferí. Yo estaba estudiando instituto bíblico. Les dije que a los 6 meses yo rápido me metí en instituto bíblico, pero estaba estudiando ingeniería al mismo tiempo. Y me metí para allá. Pues fui allá a estudiar a San Juan. Y para allá viajaba todas las mañanas. Un tapón horrible todas las mañanas que yo me encontraba. Pero ya cuando llevaba un par de años ahí, yo comencé a darme cuenta de unas cosas. Comencé a sentir un peso. Comencé a sentir una carga. Comencé a sentir como que no estaba en la perfecta voluntad de Dios. Y tal vez yo podía comenzar a pensar acá a mi conveniencia. Yo decir, no, pero yo voy a todos los cultos, yo estoy estudiando, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy haciendo lo que debo hacer. Pero Dios todavía tenía que ordenarme. Porque Dios es un Dios de orden. Y ese plan que yo tenía, porque como yo llevaba tantos años enfocado en que yo iba a ser ingeniero, y Dios viene de momento a tratar de cambiarme lo que ya yo llevaba años enfocado, fue un poco difícil para mí. Y aunque estaba orando y estaba yendo a la iglesia y estudiaba instituto bíblico y leía la palabra, todavía había ese aspecto de mi vida en el que yo insistía. Hasta que me di cuenta de que Dios no me quería. Y usted puede decir, no, pero Dios quiere que tú te prepares. Y es verdad, Dios quiere que uno se prepare y el que pueda llegar en esa profesión y llegar lejos, amén. Si usted puede estudiar maestría, doctorado y Dios le abre la puerta para ello, usted continúe, amén. Pero no te olvides del propósito de Dios en tu vida. Donde Dios te ponga, tú vas a hacerle bendición. En el área donde tú estudies, procura de que tú seas de bendición para otros. Yo tuve que regresar porque yo tuve que entender que eso no era lo que Dios quería para mí. Así que regresé a Humacao, terminé mi bachillerato en física. Pero perdí 2 años de mi vida estudiando en la Politécnica porque no me convalidaron casi nada de lo que estudié allí. Fue un tiempo perdido, pero tuve que aprender de que es mejor aceptar la voluntad de Dios desde el principio. Por eso a veces como que las cosas de Dios a veces se dan como un poquito retrasaditas en nuestra vida, pero fue que nosotros cometimos el error. Nosotros lo retrasamos. Nosotros atrasamos el propósito de Dios en nuestra vida unas cuantas veces. Cuando yo me convertí, me di cuenta de que Dios hizo un cambio radical en mi vida, al punto de que yo me atreví a hablar frente a la gente. Con el tiempo me di cuenta de que yo podía expresarme un poquito mejor frente a la gente.
Jamás de que yo iba a predicar ni que iba a dar clase. Pero comencé a darme cuenta de que había un depósito de Dios sobre mí. Y yo puse esto en las manos de Dios. Comencé a cambiar la mentalidad de que no lo puedo a que ahora todo lo puedo. Comencé a creer en Dios. Comencé a creer que Dios podía cambiar esa mentalidad de mi vida. Estudiaba, buscaba a Dios, leía la Biblia, pero todavía estaba trancado. Y esa trancazón que tenía la tuve que poner en las manos de Dios. Solo cuando lo puse en sus manos, ahí fue que pude ser liberado completamente de una mentalidad que me estaba atando. Porque yo estaba tal vez creyendo que hacía la voluntad de Dios, pero estaba estancado en el mismo sitio. Solo cuando yo permití que Dios entrara a mi vida por completo, ahí fue que me pude dar cuenta de todas las cosas grandes que Dios podía realizar con mi vida. Y ahí Dios me llamó, ahí Dios me habló, ahí Dios comenzó a abrirme puertas. Ahí fue que yo sorprendiéndome cada día más con lo que Dios hacía conmigo. Pero no fue hasta que entregué mi voluntad por completo a Dios que yo pude ver el cambio en mi vida. Y ahí fue que verdaderamente pude entender que yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo dice en Cristo, no todo lo puedes porque te da la gana. Todo lo podemos en Cristo. Y tú todo lo puedes en Cristo. Créeme que Dios tiene cosas grandes con cada uno de nosotros aquí. Y yo siempre me gusta especificar, cuando hablo de cosas grandes, no estoy hablando de ministerios internacionales, porque la gente siempre llega a ese punto. No. Pero lo que Dios tiene contigo es grande. ¿Por qué? Porque es de Dios y Dios es grande. Lo que Dios ha puesto en ti, confía en Él que Él lo va a realizar. Porque tú puedes. Y si tú comienzas a creer que tú puedes, lo vas a lograr. Si tú piensas que lo puedes lograr, que puedes hacerlo, vas a lograrlo en el nombre del Señor, iglesia. Esta iglesia puede y lo logrará. Tú puedes y lo lograrás. Tu familia puede y tu familia lo logrará. Porque cuando nos alineamos con Dios, con el propósito de Dios, aleluya, es claro en nuestra mente y decidimos abrazar ese propósito, nos damos cuenta de que verdaderamente todos lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Amén, amén, Señor, aleluya. Todavía tenemos mucho por lograr, claro que sí. Todavía tenemos muchas metas que queremos lograr en nuestras vidas. Tal vez llevas años y has visto muchas veces la mano de Dios, pero todavía hay cosas que tú todavía quieres ver. Todavía hay cosas que Dios te ha declarado y aún no has visto cosas que Dios te ha declarado. Todavía no has visto cumplimientos completos de cosas que ya Dios ha declarado. Pero mientras te mantengas alineado lo vas a ver. Dios le prometió muchas cosas a Moisés, ¿sabe? Cuando Moisés le dijo a lo último a Dios, envíate a otro como quiera, Dios le dijo, eres tú, ¿sabes? Eres tú. Dile que está a tu lado, eres tú. Díselo. Eres tú. Ahora dice a ti mismo, soy yo. Es a mí a quien Dios me está llamando. Es a mí a quien Dios me está hablando. Es a mí a quien Dios me está ministrando. Ya yo no voy a estar con esta mentalidad de que no puedo. Ya no voy a estar con esta mentalidad de que, ay, esto es mucho para mí, ay, es que no tengo los recursos, ay, es que soy muy poca cosa. No, Dios te llamó porque tú puedes. Dios te llamó porque el depósito del Espíritu Santo está sobre ti. Por lo tanto, tú lo vas a lograr en el nombre del Señor. Vas a lograr estudiar, vas a lograr llegar a tener una profesión, vas a lograr ser fructífero en el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Vas a ver a tus hijos servirle a Dios, vas a ver a tus generaciones servirle a Dios. Vas a verlo, porque Dios te llamó, Dios tiene promesas sobre ti. Aleluya, todo lo podemos en Cristo. Yo sé que la lucha es dura, yo sé que hay veces que no vemos el poder de Dios manifestado, pero confía en Él. Dios ha vencido el mundo, Dios ha vencido los demonios, Dios ha vencido el infierno. Dios llama a gente victoriosa. Somos victoriosos, somos vencedores, somos ganadores. Todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece.
Así que tú te vas a levantar firme hoy, te vas a quitar esa mentalidad. Olvídate de decir, no, es que no lo voy a ver, es que he tratado, es que he buscado la forma. Sigue peleando, sigue peleando. Muchas veces los logros aquí se logran peleando batallas, largas batallas. Pero así es que se logra, porque Cristo nos fortalece. Hay batallas que parecen largas, eternas. Oiga, le quita a uno las fuerzas a veces. Nos desanimamos a veces. Pero en medio del desánimo ahí viene el Espíritu Santo. Porque es en Él en que nos fortalecemos. Aún en medio del desánimo y del dolor. Aún cuando la gente muchas veces te dice no lo vas a lograr. Pero el Espíritu Santo te dice aquí estoy. Te llamé y no te he dejado. He dejado que experimentes el desierto a veces. He dejado que experimentes la tormenta y el viento azotándote. El viento contrario tratando de derribarte. He permitido que los gigantes se paren frente a ti. He permitido que te encuentres con una muralla que aparentemente no te va a dejar pasar. Pero aquí estoy yo. Yo te llamé. Yo te llamé. No te dejo solo. Vamos a traspasar esas murallas. Vamos a caminar sobre las aguas. Vamos a ir al otro lado para que llegue el cumplimiento de mi palabra sobre tu vida. Nosotros lo vamos a lograr, iglesia.